Veamos detenidamente el texto de Lucas que nos narra el episodio de Jesús en Getsemaní en el capítulo 22, versículo 44. Esta escena que describe el momento de oración de Jesús después de la última cena y poco antes de su captura, cuenta lo siguiente: y entrando en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Este dato preciso lo encontramos solo en el Evangelio según San Lucas. ¿Quiso decir Lucas que Jesús sudó sangre? La ciencia médica usa el término hematidrosis para referirse a un trastorno de la secreción sudoral caracterizado por la coloración roja del sudor. Pero probablemente eso no fue lo que quiso decir Lucas. El texto en referencia dice que su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían hasta el suelo. Nótese que el escritor sagrado utiliza en griego el adverbio de comparación como. Es entonces una comparación y no se está diciendo que Jesús sudó sangre. Además, no hay seguridad absoluta, de acuerdo a los estudios de estilo gramático, que los versículos 43 y 44 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas sean realmente de este autor. Estos dos versículos dicen: entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. ¿Por qué se cree que estos versículos no fueron escritos por Lucas? Porque estos dos versículos no se encuentran en los papiros más antiguos que tenemos del Evangelio de Lucas. ¿Cuáles son entonces esos papiros? El papiro llamado por los estudiosos de la Biblia P69, que son del siglo III. Allí no aparecen los versículos 43 y 44 del capítulo 22 de San Lucas. El otro papiro es el P75, que data del siglo III. Este papiro contiene la copia más antigua del Evangelio de Lucas y los versículos 43 y 44 del capítulo 22 tampoco aparecen. Igualmente no encontramos estos versículos en el Códice Vaticano del comienzo del siglo IV y que se haya conservado en la Biblioteca del Vaticano desde el año 1481. En este documento está completo el Evangelio de Lucas, pero faltan estos dos versículos. Igualmente no se encuentran en el Códice Alejandrino del siglo V, que contiene el Evangelio de Lucas completos, menos dichos versículos. Sin embargo, estos versículos sí aparecen en otros manuscritos antiguos, como el Códice Sinaítico, que es tan importante como el Códice Vaticano. Posiblemente estos dos versículos fueron añadidos a mediados del siglo II por un copista. A partir de entonces, circularon manuscritos con y sin los dos versículos para dejar clara la humanidad de Jesús. A mediados del año 150, la humanidad de Jesús fue puesta en duda por la herejía de los docetistas, que enseñaban que la forma humana de Jesús era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal, es decir,
negaban la humanidad de Jesús y por tanto los sufrimientos de Jesús fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una sola ilusión. Esta doctrina herética apareció por primera vez en una carta del obispo Serapión de Antioquía, años 197-203. El docetismo fue rechazado por el Concilio de Nicea, año 325, y considerado herético por contradecir la doctrina de la Iglesia que enseña que Jesús es Dios y hombre. Entonces, para subrayar la doctrina de la humanidad de Jesús, probablemente se acuñaron en el Evangelio de Lucas estos dos versículos del capítulo 22 que afirman que sí, verdadera y realmente Jesús fue hombre y sufrió, y en su agonía en el monte de Getsemaní, Dios su Padre envió a un ángel a confortarlo, y su sudor fue como gotas espesas de sangre que caían al suelo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Veamos la enseñanza extrabíblica de los escritores cristianos de los primeros siglos, como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Atanasio y Ambrosio. Entonces, nosotros podemos decir que cuando estos escritores estudian los detalles de la agonía de Jesús en el Evangelio de Lucas, parecen desconocer el sudor de sangre, como si no figurara en sus Biblias. En conclusión, estos dos versículos de Lucas 22 forman un pequeño bloque errático, es decir, un breve relato con una información que por alguna razón no termina de ser aceptado unánimemente por la tradición. Hemos visto que unos manuscritos los incluyen y otros no. Unos códices los admiten y otros no. Unos escritores cristianos antiguos los aceptan y otros no. Sin embargo, estos dos versículos en cuestión, añadidos por un escritor, no fue ningún invento caprichoso, ya que existía una antigua tradición que narraba cómo durante las horas previas a su muerte, Jesús había experimentado una profunda angustia y aflicción. Esta tradición la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, donde dice que en esos momentos Jesús rogó a Dios y le suplicó con fuertes gritos y llorando que lo librara de la muerte.